debemos hallar las coordenadas cartesianas, o también llamadas componentes, del vector mn y nm, tanto gráficamente como analíticamente. Coordenadas del punto m-6, 2, coordenadas del punto n4, 8. Tenemos preparado un pequeño esquema y tenemos representados los puntos en el eje de coordenadas. Coordenadas de n-6, 2. Tenemos el punto M. Coordenadas de n4, 8. Tengo representado el punto. Debemos hallar las componentes de ese vector gráfica y analíticamente. Procederíamos de la siguiente forma, mirad. El método más sencillo, rápido y contundente es el método analítico. Recordemos detalles. El punto N tiene de coordenadas 4, 8. El punto M tiene de coordenadas -6, 2. ¿Cómo se hallan las coordenadas del vector MN? Analíticamente, restando el final menos el origen. El final es N, el origen M. Voy a restar N menos M. Primera menos primera y segunda menos segunda. 4 menos menos 6 equivale a 4 más 6, toma el valor 10. Y 8 menos 2 toma el valor 6. Componentes de ese vector 10, 6. Vamos a demostrarlo gráficamente. Mirad, un poquito más lioso. Nosotros sabemos que las componentes son las proyecciones sobre los ejes. Si yo proyecto ese vector sobre el eje X, es evidente que empezando en este punto dejaría una sombra hasta esa posición. Componente en el eje X. Proyecto sobre el eje Y. Y es evidente que empezando en este punto dejaría una sombra hasta esa posición. Esta sería la proyección en el eje Y. Vamos a ver lo que mide esa proyección. 2, 4, 6... Perdonad un segundo. 2, 4, 6, 8 y 10. Un segundo porque me he pasado una unidad. Repito, la proyección llega hasta esa posición. Desde ese punto hasta esa posición, 10 unidades. Voy a medir cuántas unidades tiene esta proyección. 2, 4, 6 unidades. Pero gráficamente es un poquito más lioso. Mirad, yo sé que esos segmentos miden 10 y 6. 10 en la X, 6 en la Y. Pero tenemos que analizar el signo. Y hacemos lo siguiente. Voy a analizar el signo de la componente en el eje X. Siempre empezamos en el origen del vector. Y para recorrer esa componente, avanzo en este sentido. Me voy hacia más infinito en la X. Componente positiva. La X vale más 10. Veamos la componente en el eje Y. Aquí está el origen del vector. Inicio la componente y para recorrerla nos vamos hacia las Y's más infinito. Positiva la segunda componente. Vamos con el vector NM. Inicialmente mismo razonamiento. Diferencia que empezaría en este punto y se orienta, como es NM, orientamos el vector en sentido contrario. Este sería el vector NM. Componentes del vector analíticamente. Extraordinariamente sencillo. Analíticamente, final menos origen. Resto M menos N. M menos N. Primera menos primera, menos 6 menos 4 menos 10. Y segunda menos segunda, 2 menos 8 menos 6. Si alguien piensa un poquito, tiene sentido. El vector MN y el vector NM tienen la misma dirección, mismo módulo, miden lo mismo, pero sentido contrario. Sus componentes salen opuestas. Analíticamente muy sencillo. Vamos a ver gráficamente que, como os he dicho, es un poquito más lioso. Mirad, se procede de esta forma. El origen del vector, en este caso, es este punto. Si yo quiero recorrer la componente en el eje X,
empiezo siempre en ese punto, pero ahora me voy hacia menos infinito, componente negativa. Medía 10 unidades, signo negativo. Vamos con la componente en el eje Y. Este es el origen del vector, empiezo en la componente y la voy recorriendo. Me voy hacia las Y es menos infinito, componente negativa. Evidentemente llegamos a la misma solución. Resumen al contenido de este vídeo. Consejo que os doy: dos métodos para hallar las componentes o coordenadas cartesianas de un vector: método analítico y método gráfico. Método analítico muy sencillo, final menos origen. Nos limitamos a hacer la operación y directamente tengo el signo de las componentes. Segundo método matemático, gráficamente. La longitud de las proyecciones es muy sencillito de calcular y debemos analizar el signo. Se recorre siempre la componente empezando en el origen del vector. Si tenéis dificultad para hallarlo gráficamente, tenéis el método analítico, ejercicio resuelto.